Bueno, acá viene la segunda parte de esta super historia súper larga y básicamente habíamos quedado en que yo tenía turno con el neurólogo. Esperé un mes aproximadamente hasta que me tocó el turno y fui al turno con Sofía. Para ese momento ya habían pasado bastantes meses. Ponele que esto era abril, mayo, marzo, aproximadamente algo así. Mi intención era que Sofía ese año empiece jardín. Pero no obstante, no conseguí vacante en ningún jardín. Como mamá primeriza, yo no sabía que los nenes había que anotarlo en el jardín en agosto, septiembre de un año antes para poder conseguir vacante. Yo, burra, intenté anotarla en febrero de ese mismo año y obviamente quedó en lista de espera en todos los jardines y no conseguí vacante. Así que en ese momento que mi hija tenía 2 años, no conseguí vacante y mi hija no estaba escolarizada todavía. Seguía conmigo y el único contacto que seguíamos teniendo era conmigo. Porque también es como que con mi trabajo, estudio y demás, yo no era una persona que sale todo el día a la calle. Es como que a mí el aislamiento no me cambió mucho porque mi vida generalmente era esa, estar como que todo el día encerrada porque la pasaba bien en mi casa. O sea, soy una persona que me gusta estar en mi casa y la paso bien. Entonces, no, tampoco es que salía mucho porque también seguía con esto del COVID, entonces tampoco se podía salir a los parques, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como que ya habían pasado bastantes meses. Y esto fue en abril aproximadamente y yo voy al turno con el neurólogo, me presento, el neurólogo me pregunta qué hago ahí, y yo le digo, mira, me pasa esto, no sé si mi hija tiene autismo o no, y me hizo la pregunta, cómo llegué ahí, y le expliqué toda esa historia que le había explicado en el video anterior, y me dice, bueno, genial, te voy a hacer una serie de preguntas y te voy a mandar a hacer unos estudios para determinar si tu hija tiene autismo o no, o si tiene otra cosa. Y ahí empieza su pregunteo. Entonces me pregunta información acerca de mis antecedentes familiares, de los antecedentes familiares de enfermedades del padre, y también me pregunta la parte del embarazo, o sea, antes de quedar embarazada, cuándo estaba embarazada, o sea, preguntas relacionadas de que a los cuántas semanas nació, parto normal, si fue cesárea. En mi caso yo tuve a Sofía por cesárea, entonces me preguntó por qué fue la cesárea. Me preguntó si Sofía, cuando le dieron el alta, si había salido bien en el hospital, los estudios que le habían hecho, toda esa información de historia clínica y nada. Y después me empezó a hacer preguntas relacionadas con Sofía, cómo era, cómo se comportaba durante estos meses que yo tenía, ¿no? Durante este año y medio. A qué edad empezó a hablar, cuándo caminó, a qué hora gateó, si gateó, y un montón de preguntas relacionadas a su comportamiento. Yo le contesté todas esas preguntas y él no me dijo nada, o sea, no me dejó ni sí ni no, sino que fue así neutral y me dijo, bueno, ahora con todas estas preguntas para determinar si sí o no va a haber necesidad que le hagas el test A2 y A10 y también una audiometría por el tema del oído, porque también en un momento mi familia dudó y me dijo de que capaz que Sofía no escuchaba bien, porque vos le gritabas, le decías, Sofía, 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 le podías estar rellamando y Sofía ni se movía. Podía, no sé, en Navidad tiraba un cohete y Sofía ni se asustaba, ¿entendés? Como que no le da importancia. Entonces, como ya les dije, a mí me dicen algo, yo no tengo problema en hacerle el estudio, nada, me dieron la orden, la audiometría también. Entonces, nada, por su parte, me mandó a hacer esas 3 cosas. El test A2 AIR y la audiometría. Y por otro lado, me dice, mira, esto es un camino muy complicado. Si tu hija llega a tener autismo, lo ideal es que comience las terapias lo antes posible. Porque entre más pronto comienzan las terapias, más pronto, más avance vamos a ver, más mejora vamos a ver en lo que ella tiene dificultad. En el caso de que no tenga nada, vamos a tener que reforzar esto de que, no sé, hacer que como que mi hija no va al jardín, llevarla a lugares donde haya niños para que tenga relación con otros niños, plazas, etcétera, ¿no? Entonces me dice, mira, yo te voy a dar estas órdenes para que vos lleves a Sofía a estas terapias. Vos la vas a llevar, cuando tengas todos esos estudios, vuelves. Si Sofía tiene autismo, vos la estás reayudando porque Sofía va a empezar las terapias antes de tener su diagnóstico. Si Sofía no llega a tener autismo, no te preocupes porque las terapias mal no le hacen.
Al contrario, la van a ayudar a mejorar esto que por ahí ahora tiene de no hablar, no sociabilizar, etc. Entonces fue todo eso lo que me dijo el neurólogo en ese momento y me dio todas las órdenes y yo me despedí y nos fuimos. Yo le comuniqué toda esa información a la abuela, charlamos y yo estaba ahí entre cómo hago esto, cómo consigo esto, porque no entendía nada, absolutamente nada, que se trataba de esa dosis de ir. Y empiezo a averiguar lugares para hacerlo de manera privada, ya que hacerlo en manera pública era imposible por el tema de la zona donde yo vivía, los turnos pandemia y todo ese caos. El estudio salía de una barbaridad de plata, como 20.000 pesos, 10.000 pesos, esos 2 test nomás. Y después la audiometría, que también salía como 4.000 pesos. Era un montón de plata que no tenía en ese momento. Entonces, nada, después de analizar, pensar opciones, la abuela me dije, mira, si Sofía llega a tener positivo el autismo, significa que va a tener que hacer bastantes terapias. Estas terapias que te mandó el neurólogo lo va a tener que hacer, o sea, por bastantes años. Algunas de por vida, ¿no? Me dice sí. Entonces, lo mejor es que tenga una obra social y que empieces a trabajar y ver cómo se la puedes dar para que ella pueda hacer todas estas terapias. Entonces ahí yo me pongo a investigar y llegué a Galeno. Como que era una de las mejores obras sociales y por el precio y todo lo que ofrecía, como que me salía más barato pagar Galeno ese mes y que me haga todo el estudio que me tenía que hacer que pagar directamente los estudios y no tener nada, porque teniendo la obra social la iba a poder usar yo y Sofía. Entonces eso fue lo que hice. La ida alta fue súper rápido y creo que la primera cuota era de 18.000 pesos. O, no, 9.000 pesos creo que era. No, 9.000 pesos, algo así. Y los estudios salían como 15.000 pesos, ¿entienden? Era como que te recomiende darlo de alta, Galeno. Encima era como que una de las tops de las obras sociales, tenía cobertura en un montón de lados, etc. Entonces yo le di el alta. Después de hacer un video contando mi experiencia con Galeno, así que nada, también si quieren saberlo, se los voy a dejar. Volvemos al tema. Y bueno, fue lo que hice eso. Entonces, nada, ahí me cuenta la abuela de Sofía que ella también tenía una sobrina que también tenía autismo y que le iba a consultar a ella el tema, porque también tenía Galeno. Entonces, ella me consigue el centro donde hacían las terapias y hacían este test. Entonces, ella hace todo el trámite para que yo pueda hacer las terapias pasándolo por Galeno, los 2 test con la obra social de Galeno y no los tenga que pagar. Entonces me consigue el turno, etcétera, etcétera, todo con Galeno. Yo le di los datos del documento, la credencial, etcétera, y ella me sacó los turnos, me los facilitó. Y por otro lado también lo que hizo fue como que contarme lo que vivía su sobrina que tenía autismo, ¿entendés? Es como que darme un pantallazo de lo que podía llegar a pasar y vivir. Por otro lado, yo me puse a buscar lo de la audiometría que le tenía que hacer. También me lo cubría mi plan, no me acuerdo el número de plan, 320 creo que era, no sé, lo voy a buscar después y en el video de Galeno los voy a subir qué plan tenía. Nada, también me cubría la audiometría de Sofía. El único error que yo tuve, que fue más que nada inconveniente. Uy, esperen que mi bendición. Bueno, como escucharon, la bendición se despertó, así que vamos a continuar haciendo el video con la bendición aquí. Bueno, continuamos. Como yo les decía, la audiometría me la cubrió también Galeno, pero cuando yo llegué al centro de donde te realizaban la audiometría, me dicen que tenía que pagar un copago, que no sé qué, que esto que lo otro. Yo lo pagué porque había viajado como 1 hora más o menos para llegar a ese lugar y me cobraron un copago creo que de 1.000 y algo, sí, o 2.000 pesos para hacerme la audiometría, no sé qué, lo pagué porque ya había llegado a ese lugar, no me iba a ir. Yo había llamado por teléfono, me dijeron que no tenía copago para asegurarme, ¿viste? Porque ya me había pasado que otros centros te querían cobrar un copago cuando yo contraté un plan sin copago para esto mismo. Igual me lo cobraron. Fui y cuando llego, le toca el turno a mi hija, que encima en ese lugar tardaron una banda en atenderla. Después de esperar 50.000 horas, llego y le explico, le muestro la orden de la audiometría y me dice, no, pero no le puedo hacer ese estudio, hija. En ese momento tenía
¿Cuánto tenía Sofía en ese año? No me acuerdo si tenía 1 año y medio o 2 años. Me dice, no habla, no te le voy a poder hacer estudios se hace a personas grandes, adultos, o por lo menos mínimo de 10, 12 años para arriba. Porque la persona tiene que comunicar si escucha o no escucha y tiene que saber cosas que por ahí Sofía no hace. O sea, no se comunica y no va a decir si estoy escuchando o no. Entonces ella me dio 2 órdenes, una que era de un potencial evocados y una potencial evocados, y la otra es de una de automisiones acústicas. Me dice que intenta hacerle el primer estudio del EOE. No. Automisiones acústicas. Sí, de las automisiones acústicas, y en el caso que no pueda, que le haga potenciales evocados. Entonces, nada. Fui al IPC, que queda en Castelar, con Galeno, también me lo cubría, así que saqué el turno, fui todo. Y cuando voy a hacerle el estudio, mi hija no se lo dejó hacer. Se sacaba los auriculares cada rato, así que fue un fracaso total. Ahí la persona que hace ese estudio me dijo, no, le tenés que hacer un potenciales evocados. Ese estudio se tiene que dormir, tiene que ir dormida tu hija y se lo van a poder hacer. Y ahí van a descubrir si está bien o no más, que era lo mismo que me había dado la otra, no sé si es otorrina o fonodióloga la que te hace la audiometría, no sé. Bueno, entonces coincidían los dos. Yo fui, saqué el turno en Capi nuevamente para hacerle el potenciales evocados. Eso sí, no había conseguido, tampoco había buscado mucho de un lugar donde trabajan con Galeno, así que lo hice de manera particular. Que estaba 4.000 pesos, me parece, en ese momento. Tenía que dar una seña de 2.000 pesos. Cuando yo llegué tarde. Y nada, Sofía se despertó antes, así que nada, perdí la seña y ni siquiera nos gastamos en hacerlo porque yo se había despertado, así que nos fuimos tristes y no se pudo hacer esto. Entonces, por su parte, después pasaron las semanas y yo ya tuve el primer turno. El test ADIR era en el mismo lugar, por la misma profesional, así que nada, el primer estudio me lo hizo por Zoom, por videollamada. No, por Skype fue por Skype. Y nada, ahí me hizo un montón de preguntas, un montón de series de preguntas relacionadas conmigo, con Sofía, con el parto, con el posparto y todo. Y nada, me dice que después tenía el siguiente turno a la siguiente semana para que yo le haga el otro test. Y ahí tenía que ir con Sofía. Entonces nada, fui con Sofía al Ibar, creo que se llama Ibar, creo que se llama el lugar. No me acuerdo, quedaba en Capital. Que quedaba también como a 3 horas de mi casa. Fui, viajé y creo que duró 15 minutos, no sé. Y nada, le hicieron hacer un par de juegos a mi hija. Los juegos o las actividades que me acuerdo fueron, por ejemplo, que hizo hacer como que jugaba con un autito y después pedía, como que querían que mi hija repitiera lo que ellas hacían. Entonces no, lo que primero que hizo era una sola, ¿no? Agarrar un autito y hacerlo como que iba el autito y hacían el ruido del auto. Ella no lo repitió. Después hicieron lo mismo con un avión, como que jugaron. Ella no lo repitió. Después agarraron una flor y hacían que la olfateaban. Ella no la olfateó. Después agarraron una muñeca y empezaron a hacer que le daban de comida. Ella no hizo esa actividad. Después me habían dicho que llevara algo dulce y algo salado. Yo llevé una papa frita y un alfajor o una galletita, algo así, no me acuerdo. Que lo había comprado antes de entrar ahí porque casi más me olvido de que lo tenía que llevar. Y nada, me dicen, bueno, agarra mamá esas 2 cosas y vamos a ver qué elige. Como que no eligió ninguno, no le dio bolilla a lo que yo le estaba diciendo. Entonces yo le di cualquiera. Y después la dejaron jugar libre, ¿viste? Jugó un ratito libre mientras ella me hacía otras preguntas a mí. Y me dice que sí, que ella creía que sí, Sofía tenía autismo y que me iba a dar el informe detallado exactamente del diagnóstico de mi hija. Que me iba a mandar por WhatsApp después el resultado. Entonces me dice que no me asuste con las palabras que estaban ahí, porque puede ser que había palabras que por ahí asustaban un poco, pero en realidad no eran tan graves, que me quede tranquila, que lleve todos al neurólogo porque el neurólogo tiene la última palabra. Que ese diagnóstico era el que ella como psicóloga había obtenido, pero que puede ser que no, porque la última palabra la iba a tener el neurólogo cuando tenga todos los estudios juntos, ¿no? Entonces, nada.
Ahí terminó la primera etapa de todos los estudios, que básicamente los únicos que fueron fue el de Haus y Adir, porque lo relacionado con la audición no se lo dejó hacer. Y después de eso, lo que yo hice fue empezar a anotar a mi hija en todos los centros que encontraba, en lista de espera, obviamente, porque no había vacante inmediatamente, para hacer las terapias de psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, estimulación temprana. La anoté en todos los centros habidos y por haber que encontré en la zona. Obviamente que estuve en lista de espera y solo había que esperar hasta que algunos centros la llamé para que ella pudiera empezar las terapias. Todas esas terapias las había hecho por manera particular, porque también intenté llamar la cartilla de Galeno, pero no fue imposible conseguir turno para alguna de esas especialidades, o sea, no conseguí turno para ninguna terapia. Después, lo que hice, o sea, pasaron bastantes meses, o sea, imagínate que la primera vez que fue el neurólogo fue marzo, abril, mayo, algo así, del 2022, y recién volví a llevarle las cosas en febrero, marzo del 2023. O sea, como que hubo un espacio en el medio y después yo volví al neurólogo. Entonces, nada, el video ya está demasiado largo, voy a hacer la tercera parte y explicándole el tema de cuando volví al neurólogo.